Dicen que algunas leyendas urbanas no son simples cuentos para asustar niños. Hay historias que permanecen en la memoria colectiva porque esconden un rastro de verdad. Una de esas historias es la de las gemelas que murieron en un accidente en las afueras de un pequeño pueblo, y que desde entonces aparecen en las noches más silenciosas, buscando compañía para no vagar solas. Muchos han oído hablar de ellas, pocos aseguran haberlas visto, y casi nadie se atreve a contar lo que realmente ocurre cuando se cruzan en tu camino. Este relato no es inventado, o al menos no del todo. Se trata de una recopilación de testimonios, fragmentos de diarios y grabaciones que nunca debieron salir a la luz. Y aunque advierto que cada palabra que leerás puede alterar tu sueño, también debo decirte que quizás sea demasiado tarde. Porque si conoces su historia, las gemelas pueden empezar a buscarte. Era una noche fría de octubre. Daniel, un joven estudiante universitario aficionado a lo paranormal, conducía de regreso a su casa después de una reunión con amigos. Tomó un camino secundario para acortar el viaje, una carretera vieja y poco transitada que atravesaba un bosque espeso. La luna apenas iluminaba el asfalto húmedo, y la señal de su celular se había desvanecido kilómetros atrás. Encendió la radio para no sentirse tan solo, pero solo se escuchaban interferencias. Entonces ocurrió, la aguja del marcador del auto descendió de golpe. El motor se apagó como si alguien hubiera arrancado el cable de energía, dejándolo varado en medio de la oscuridad. Daniel suspiró frustrado, pero algo en el ambiente le hizo comprender que no se trataba de una simple avería. El silencio era absoluto, pesado, como si el bosque contuviera la respiración. Bajó del auto con una linterna y abrió el capó, buscando alguna señal evidente. Nada. El motor parecía intacto. Cuando estaba a punto de regresar al asiento, escuchó algo. Un murmullo. Lejano, femenino, suave. Daniel se giró, apuntando la linterna hacia el bosque. Entre los troncos, juraría haber visto dos siluetas pequeñas, paradas muy juntas, como si fueran reflejos una de la otra. «¿Hola?», preguntó, su voz temblando. «¿Hay alguien ahí?». No obtuvo respuesta, salvo un leve eco de risas. Unas risas finas, infantiles, que helaron su sangre. Se obligó a regresar al auto, cerrar las puertas y encender las luces intermitentes. Intentó encender el motor varias veces, sin éxito. En la oscuridad del parabrisas, de pronto, algo apareció. Dos niñas. De pie, justo en medio de la carretera. Vestían vestidos blancos, largos y antiguos, que parecían manchados de barro. Estaban tomadas de la mano, quietas, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Daniel tragó saliva. Intentó hablarles, pero la voz se le quebró. No podía entender cómo habían llegado allí, en medio de la nada. Una de las niñas levantó lentamente la mano y señaló hacia él. La otra sonrió. Fue entonces cuando la radio del coche se encendió sola. Entre la estática, una voz susurró. «No las mires a los ojos». Daniel, aterrorizado, apartó la mirada hacia el tablero. Cuando volvió a mirar al frente, las niñas habían desaparecido. Pensó en encender la linterna del celular, pero recordó que no tenía señal. Decidió salir del coche una vez más, esta vez decidido a caminar hasta encontrar ayuda. No había avanzado ni 10 pasos cuando las volvió a escuchar, esas risitas infantiles, ahora más cerca. Giró en círculos, iluminando con la linterna. Nada.
pero al enfocar el auto desde afuera, su corazón casi se detuvo. Las dos niñas estaban sentadas en el asiento trasero, mirándolo fijamente desde dentro del vehículo. Daniel gritó y corrió hacia el bosque. El crujido de ramas bajo sus pies se mezclaba con el eco de pasos adicionales, pequeños, como si lo siguieran. No quería voltear. Sabía que si lo hacía, perdería lo poco que quedaba de cordura. El bosque parecía interminable. Tras minutos corriendo, llegó a un claro donde se levantaban las ruinas de una pequeña capilla abandonada. Se refugió dentro, cerrando la puerta de madera a medias podrida. El lugar olía a humedad y ceniza, pero al menos allí no escuchaba las risas. O eso creyó. Al encender la linterna, vio algo en el altar, una fotografía antigua, enmarcada pero cubierta de polvo. Se acercó, y la sangre se le heló en las venas. Era la imagen de dos niñas idénticas, vestidas de blanco, tomadas de la mano frente a esa misma capilla. La fecha en el reverso, 1978. La linterna parpadeó. El aire se tornó helado. Y entonces, escuchó justo detrás de él un susurro doble, al unísono. ¿Quieres jugar con nosotras? Daniel giró con lentitud, con el cuerpo paralizado por el miedo. Allí estaban. De pie en el umbral de la capilla, bloqueando la salida, con sus ojos oscuros brillando en la penumbra. Ese fue solo el inicio de la noche más larga de su vida. Una noche en la que descubriría que la leyenda de las gemelas no era una fábula, sino una condena para todos aquellos que se atrevían a cruzar su camino. Daniel no podía apartar la vista de ellas. Eran idénticas, pero sus rostros no mostraban inocencia. Sus ojos eran pozos negros, brillantes en la penumbra de la capilla. Sus vestidos blancos, sucios de tierra y sangre seca, se agitaban como si una brisa invisible pasara entre ellos. El susurro volvió a escucharse, esta vez dentro de su cabeza. «Juega con nosotras». Daniel retrocedió, tropezando con un banco viejo. La madera se astilló bajo su peso, y el ruido retumbó como un disparo en aquel silencio sepulcral. Las gemelas avanzaron un paso al unísono, sin soltar sus manos. Él intentó gritar, pero la garganta le ardía. Se obligó a levantar la linterna. La luz iluminó sus rostros, revelando cicatrices profundas alrededor del cuello, como si algo las hubiera estrangulado. Un recuerdo cruzó por su mente. Había escuchado rumores vagos cuando era niño. La carretera que atravesaba aquel bosque estaba marcada por una tragedia. Dos hermanas habían muerto allí en un accidente hace décadas, y desde entonces, quienes las veían no volvían a ser los mismos. ¿Eran ellas? ¿Había caído en esa historia maldita? Daniel buscó una salida, pero la capilla solo tenía dos puertas, la principal, bloqueada por las gemelas, y una lateral, podrida por la humedad. Corrió hacia esa última, empujando con todas sus fuerzas. La madera cedió, partiéndose en astillas, y salió al bosque de nuevo. El aire nocturno lo golpeó en el rostro, pero no sintió alivio. Algo en el ambiente había cambiado. El bosque estaba más oscuro, los árboles más juntos, como si el lugar mismo lo estuviera empujando hacia adentro. Se detuvo jadeando. Escuchó su propio corazón, pero también otro sonido, el repiqueteo de risas detrás de él. No quiso mirar, pero las voces eran claras, casi al oído. Daniel. Su nombre. Susurrado por dos voces a la vez. Corrió sin rumbo hasta que divisó una luz a lo lejos. Se trataba de una casa antigua, semiderruida,
con ventanas rotas y techo hundido. Quizá allí pudiera refugiarse, encontrar un teléfono, alguien, lo que fuera. Entró empujando la puerta, que colgaba de una sola bisagra. El interior estaba cubierto de polvo, telarañas y muebles destruidos. Sobre la chimenea había fotografías familiares, un matrimonio y dos niñas sonrientes. Daniel se acercó temblando. Reconoció esos rostros. Eran ellas. Las gemelas. En la foto estaban vivas, con ojos brillantes y rostros inocentes. La fecha al pie de la imagen era 1977, un año antes de su supuesta muerte. Se escuchó un golpe arriba, en el piso superior. Algo se movía. Daniel levantó la linterna, dudando. El sentido común le gritaba que saliera corriendo, pero su curiosidad lo empujaba a subir las escaleras. Cada peldaño crujía como un lamento. El aire se volvió más frío. Al llegar al pasillo, vio las puertas de varias habitaciones. Una estaba entreabierta. Desde dentro, una voz infantil comenzó a cantar una canción de cuna desafinada. Duérmete, niño, duérmete ya. Daniel tragó saliva y empujó la puerta con la linterna en alto. La habitación parecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Dos camas pequeñas, perfectamente tendidas, muñecas antiguas alineadas en un estante. Sobre una mesa, un cuaderno escolar abierto. Se acercó lentamente y lo tomó. Las páginas estaban llenas de dibujos de dos niñas tomadas de la mano. Bajo ellos, frases torpes escritas con crayón rojo. Nunca nos separes. Jugaremos por siempre. El bosque es nuestro hogar. En la última página, un trazo torcido mostraba un coche accidentado contra un árbol, y dentro de él, dos figuras infantiles con los ojos tachados en negro. Daniel dejó caer el cuaderno, con el corazón latiendo al límite. Fue entonces cuando el espejo de la pared se empañó de golpe, como si alguien respirara frente a él. Lentamente, se trazaron palabras en la superficie. Ya estás con nosotras. Daniel giró de inmediato. Las gemelas estaban en la habitación, de pie sobre las camas, sonriendo con las cabezas inclinadas. Gritó y salió corriendo por el pasillo. El suelo crujió bajo sus pies hasta quebrarse en varias tablas. Cayó de rodillas, clavándose astillas, pero siguió adelante hasta bajar las escaleras de un salto. Llegó a la sala principal y vio que las fotografías de la chimenea habían cambiado. El matrimonio ya no estaba en ellas. Solo quedaban las dos niñas, ahora con rostros distorsionados, bocas abiertas en una mueca imposible. Una ráfaga de viento apagó su linterna. En la oscuridad total, las risas volvieron, rodeándolo. ¿Por qué corres, Daniel? Susurraron al unísono. Solo queremos jugar. El aire helado lo envolvió. Sintió unas manos pequeñas tomarle el brazo. Se zafó y salió corriendo de la casa, tropezando con las ramas y raíces. No sabía hacia dónde iba, solo quería alejarse de allí. El bosque parecía interminable, pero finalmente llegó a un camino de tierra. A lo lejos divisó una luz, una estación de servicio abandonada. Jadeante, se acercó. El lugar estaba en ruinas, pero dentro había un teléfono público colgado de la pared. Tomó el auricular con manos temblorosas, sin esperanza de que funcionara. Para su sorpresa, había tono. Marcó el número de su madre de memoria. Al tercer intento, alguien contestó. «Mamá, mamá, soy yo».
Necesito que vengas, estoy en. La voz al otro lado no era de su madre. Era un susurro doble, idéntico al que lo había perseguido toda la noche. Ya no tienes a dónde ir. Daniel dejó caer el auricular. El cable comenzó a retorcerse como una serpiente, enroscándose en su muñeca, apretando con fuerza. Forcejeó, gritando, hasta arrancarlo de la pared. Respirando con dificultad, salió tambaleante de la estación. El bosque estaba aún más oscuro, como si la noche hubiera engullido cualquier rastro de luna. Y entonces, las vio otra vez. Las gemelas estaban de pie en medio del camino, tomadas de la mano, bloqueándole el paso. Esta vez no sonreían. Sus rostros mostraban una expresión vacía, como máscaras. Una de ellas levantó el brazo lentamente y apuntó hacia el bosque. La otra habló con una voz hueca, resonante. Ven con nosotras, Daniel. El juego apenas comienza. Daniel retrocedió lentamente, con la respiración cortada. El camino estaba bloqueado por las gemelas, y la oscuridad del bosque parecía cerrarse detrás de él. No había escapatoria. Su mente buscaba una explicación lógica, algo que le devolviera la calma. Pero cuanto más intentaba razonar, más evidente se volvía la verdad. Aquellas niñas no eran humanas, no desde hacía mucho tiempo. ¿Qué quieren de mí?, gritó, la voz quebrada. Ellas permanecieron en silencio, observándolo con sus ojos negros. Y entonces, como un trueno en la noche, Daniel lo sintió. No se trataba de que lo hubieran elegido al azar. Había una razón. Un recuerdo enterrado en su infancia emergió de pronto. A los 8 años, su abuela solía contarle historias al calor de la chimenea. Una de ellas hablaba de 2 hermanas que murieron en un accidente cerca del pueblo, y de cómo su madre, la madre de Daniel, había asistido al funeral. Él nunca entendió por qué su madre lloraba al escuchar esa historia, pero su abuela siempre la callaba con un gesto severo. Ahora comprendía. Su familia conocía la verdad. Su madre había tenido un vínculo con aquellas niñas. No es posible, murmuró. Un viento helado lo envolvió, y el murmullo de las gemelas se filtró en su cabeza como un pensamiento ajeno. Siempre hemos estado contigo, Daniel, desde que eras niño. El mundo se tambaleó bajo sus pies. ¿Era posible que lo hubieran seguido toda su vida, acechando desde la oscuridad hasta el momento en que estuviera listo para ellas? De pronto, las niñas comenzaron a caminar hacia atrás, lentamente, como invitándolo a seguirlas. Sus pasos eran sincronizados, perfectos, sus manos unidas como si fueran una sola. Daniel, contra todo instinto, sintió la necesidad de avanzar. El bosque se abrió en un sendero que él juraría no haber visto antes. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, cargado de un olor metálico. Tras varios minutos, llegaron a un claro donde los restos oxidados de un automóvil permanecían incrustados contra un árbol. El metal estaba retorcido, cubierto de moho, como si llevara décadas allí. Daniel se acercó temblando. Reconoció la escena. Era idéntica al dibujo en el cuaderno que había encontrado en la casa, el accidente. Las gemelas se detuvieron frente al coche, sin soltar sus manos. Una de ellas señaló los asientos traseros. Daniel miró dentro. El cristal estaba roto, y los restos de 2 cinturones infantiles permanecían abrochados, aún con manchas oscuras que parecían sangre seca. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Entonces, su cámara, que colgaba al cuello, olvidada hasta ese momento,
se encendió sola. La pantalla mostró imágenes en blanco y negro. No era el presente, sino el pasado, el accidente en tiempo real. Vio el coche en movimiento, avanzando por esa misma carretera bajo una tormenta. Dentro iban un hombre, una mujer y 2 niñas. El conductor, distraído, perdió el control. El auto derrapó, se estrelló contra el árbol y la imagen se llenó de estática. Daniel cayó de rodillas, ahogado por la visión. Las gemelas lo observaban, sin expresión. Entonces, la cámara mostró algo más, a su madre, joven, de pie entre la multitud en el funeral. Tenía en brazos a un niño pequeño. Daniel. El aire se le cortó. La cámara parpadeó y mostró un primer plano de las gemelas en el ataúd, con los ojos cerrados. La pantalla vibró y sus ojos se abrieron, fijos en él. La cámara cayó de sus manos y se apagó. Daniel no podía negarlo más. Su madre había estado allí, había conocido a las gemelas, y de alguna forma, él también había quedado ligado a ellas desde niño. ¿Por qué yo? Sollozó, con la voz rota. ¿Qué quieren de mí? Las gemelas hablaron al unísono, con un tono suave y frío. Queremos que nos recuerdes. Queremos vivir en ti. El aire se volvió gélido, y Daniel sintió una presión insoportable en el pecho. Era como si algo invisible intentara abrirse paso dentro de él, ocupar su cuerpo. Desesperado, corrió hacia el bosque, alejándose del coche oxidado y de aquellas figuras. Pero cada dirección lo llevaba de nuevo al mismo claro, al mismo árbol y al mismo coche. Era un círculo sin salida. El bosque lo tenía atrapado, y ellas eran las dueñas del juego. Exhausto, cayó de rodillas junto al automóvil. Las lágrimas le corrían por el rostro. Miró a las niñas, que seguían tomadas de la mano, inmóviles, como estatuas. De pronto, una voz nueva resonó a su alrededor. Una voz de mujer, cansada, temblorosa. Daniel, hijo. Se levantó de golpe. Reconocía esa voz. Era su madre. Buscó con la mirada y la vio, de pie al otro lado del claro, iluminada por la tenue luz de la luna. Estaba pálida, como una aparición. Mamá, susurró, con la voz quebrada. Ella extendió la mano hacia él. No debiste venir aquí. Yo intenté protegerte, pero ya es tarde. Las gemelas giraron sus cabezas al unísono hacia la figura de la mujer. Sus ojos se iluminaron con un brillo antinatural, y sus voces retumbaron como un trueno. Nos pertenece. Daniel retrocedió, confundido, entre el miedo y la desesperación. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? Su madre lo miró con lágrimas en los ojos. Las gemelas murieron por mi culpa. Yo debía cuidarlas, eran mis sobrinas. Ese día iba a buscarlas, pero llegué tarde. Desde entonces, me han perseguido. Yo pensé que si no hablaba de ellas, si no las nombraba, estarías a salvo. Daniel sintió un vértigo insoportable. Todo tenía sentido. Su madre había llevado ese peso en silencio durante años, y ahora la maldición había caído sobre él. Las gemelas dieron un paso adelante, soltando finalmente sus manos. Por primera vez, se movían de manera independiente. Una se acercó a Daniel, la otra a su madre. Los susurros llenaron el aire, cada vez más fuertes, cada vez más cerca.
Daniel quiso correr hacia su madre, pero la figura de la niña frente a él lo detuvo, levantando un dedo sobre sus labios en gesto de silencio. Entonces, escuchó dentro de su cabeza una frase que lo destrozó. Uno de ustedes debe quedarse con nosotras. La otra gemela tomó la mano de su madre, que temblaba con violencia. El bosque entero se estremeció. Daniel comprendió que la noche no terminaría con él escapando. Terminaría con un sacrificio. El silencio que siguió al anuncio de las gemelas fue más aterrador que cualquier susurro. Uno de ustedes debe quedarse con nosotras. El bosque parecía contener la respiración. Daniel y su madre se miraron, ambos temblando. La luna, apenas un reflejo filtrado entre las ramas, iluminaba sus rostros desencajados. No, no puede ser, balbuceó Daniel. Esto no es real, no puede ser real. Su madre apretó los labios, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Daniel, sí lo es. Las he escuchado toda mi vida. Y ahora han venido por ti. Las gemelas permanecían inmóviles, una junto a Daniel, la otra junto a su madre. Eran como guardianas de una sentencia inevitable. El claro se oscureció de pronto. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. De las raíces de los árboles emergieron sombras que se enroscaban en el suelo como serpientes, formando un círculo alrededor de ellos. Estaban atrapados. La voz de las niñas resonó en unísono, profunda, casi demoníaca. Alguien debe pagar. Alguien debe quedarse. Daniel dio un paso adelante, mirando a su madre con desesperación. No. No podemos aceptar esto. Tiene que haber otra forma. Su madre negó con la cabeza. Yo he cargado con esta culpa toda mi vida, hijo. Si alguien debe quedarse, seré yo. El corazón de Daniel se detuvo. No. No voy a permitirlo. Su madre lo tomó de los hombros con fuerza. Tú tienes que vivir. Yo no pude salvarlas, pero puedo salvarte a ti. Las gemelas comenzaron a reír, una carcajada distorsionada que retumbó en el bosque. El eco parecía venir de todas partes. ¿Salvarlo?, dijeron al unísono. Nadie se salva. Si tú te quedas, él también lo hará. Las palabras lo celaron. Daniel comprendió que la oferta no era una elección real, sino un juego cruel. Las gemelas no querían a uno, querían a los dos. La desesperación lo empujó a gritarles. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Las niñas inclinaron sus cabezas hacia un lado, con sonrisas macabras. Queremos una familia. El círculo de sombras comenzó a cerrarse. Daniel y su madre sintieron como sus cuerpos se volvían pesados, como si una fuerza invisible los arrastrara hacia el centro del claro. De pronto, el coche oxidado detrás de ellos se estremeció. El metal crujió, los vidrios reventaron y las puertas se abrieron de golpe. En su interior, los asientos se transformaron en tronos oscuros, cubiertos de sombras que parecían palpitar como corazones vivos. Las gemelas hablaron de nuevo. Siéntense. Sean nuestra madre. Sean nuestro hermano. Daniel comprendió. No querían simplemente atraparlos. Querían recrear lo que habían perdido, una familia rota, restaurada en la muerte. La madre de Daniel, entre sollozos, comenzó a caminar hacia el coche. Él intentó detenerla, pero ella le sonrió con ternura, aunque sus ojos mostraban terror. Hijo, si esto es lo que me toca, al menos no estarás solo.
Daniel gritó, desesperado. No. No te rindas. No lo hagas. Las gemelas lo miraron con furia. Sus ojos se volvieron brasas ardientes y un chillido ensordecedor llenó el bosque. Daniel cayó al suelo, tapándose los oídos, mientras la tierra temblaba bajo él. Cuando levantó la vista, vio a su madre de pie, a un paso del coche. Una de las niñas la sujetaba de la mano. Daniel se puso de pie tambaleando. El pánico lo empujaba a correr, a huir de aquel infierno, pero algo más fuerte lo mantenía allí, el amor por su madre. Si quieren a alguien, llévenme a mí, gritó, con la voz rota. Déjenla en paz. El aire se estremeció. Las risas de las niñas se mezclaron con un susurro más profundo, como si decenas de voces hablaran a través de ellas. El sacrificio debe ser de sangre. De pronto, una daga oxidada apareció sobre el capó del coche, como invocada por la propia oscuridad. Daniel la miró horrorizado. Comprendió lo que significaba: uno debía ofrecer su vida, para siempre, como vínculo eterno con ellas. Su madre gritó, suplicando. No lo hagas, Daniel. No les des lo que quieren. Pero él ya caminaba hacia la daga, con las piernas temblorosas y el corazón al borde del colapso. Tomó el arma en sus manos y la sintió arder, como si estuviera hecha de fuego helado. Las gemelas lo observaban, expectantes, con sonrisas que se abrían demasiado, más de lo que un rostro humano podía soportar. Daniel levantó la daga contra su propio pecho. Cerró los ojos. En ese instante, su madre se lanzó hacia él y le arrebató el arma con una fuerza inesperada. Perdóname, hijo, gritó. Y antes de que él pudiera detenerla, se hundió la daga en el corazón. El grito de Daniel desgarró el bosque. Su madre cayó de rodillas, la sangre manando de su pecho, mientras las gemelas aplaudían suavemente, como niñas celebrando un juego. El círculo de sombras se iluminó con un resplandor rojizo. El cuerpo de su madre fue absorbido lentamente por la tierra, como si nunca hubiera existido. Las gemelas hablaron con voz dulce, casi infantil. Gracias, mamá. Daniel cayó al suelo, sollozando, incapaz de moverse. Todo había terminado. O eso creyó. Las niñas se acercaron a él, sus pasos sincronizados. Una acarició su rostro con una mano fría como el hielo. Ahora falta el hermano. El terror lo paralizó. Había creído que el sacrificio de su madre la saciaría, pero no era suficiente. Nunca lo sería. La risa de las gemelas lo envolvió mientras el bosque se desmoronaba a su alrededor. Los árboles se retorcían, el cielo se oscurecía hasta volverse un abismo sin estrellas. Daniel comprendió que estaba atrapado en un ciclo eterno. Que no importaba lo que hiciera, las gemelas siempre querrían más. Un último pensamiento atravesó su mente antes de perder la conciencia. Este no es el final. Este es el comienzo de mi condena. Las risas de las niñas fueron lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. La oscuridad envolvió a Daniel como un océano sin fondo. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el bosque. Se encontraba en un pasillo interminable, con paredes desconchadas y lámparas parpadeantes. Reconocía ese lugar, era el hospital abandonado del pueblo, un sitio al que jamás había entrado en vida. Los ecos de pasos infantiles resonaban a lo lejos. «Ven a jugar, hermano», susurraron las voces. Daniel comenzó a caminar,
tambaleante, arrastrando los pies sobre el suelo manchado de humedad. A cada paso, sentía que las paredes se cerraban, como si el edificio respirara. Al girar una esquina, las vio. Las gemelas estaban allí, tomadas de la mano, sonrientes, pero ahora sus rostros habían cambiado. Sus ojos ya no eran pozos negros, eran espejos, y en ellos, Daniel veía reflejado su propio rostro, envejeciendo, muriendo, una y otra vez. «Eres uno de nosotros», dijeron al unísono. «Ahora somos tres». El corazón de Daniel se detuvo por un instante. Trató de retroceder, pero el pasillo detrás de él se había borrado, reemplazado por una pared sólida. No había salida. De pronto, el hospital se transformó en la capilla abandonada donde todo había comenzado. Las velas rotas se encendieron solas, proyectando sombras alargadas que se movían como figuras vivas. Las gemelas se colocaron frente al altar. Entre ellas apareció una cuna antigua, de madera oscura. Dentro había una muñeca rota, con los ojos arrancados. «Todo niño necesita un hogar», dijeron, sonriendo. «Y todo hogar necesita un sacrificio». Daniel sintió un peso en el pecho. Sabía que hablaban de él. Un coro de voces llenó el lugar, miles de susurros que lo rodeaban desde cada rincón. Eran los ecos de todos aquellos que alguna vez se habían cruzado con las gemelas y no habían escapado. Hombres, mujeres, exploradores, curiosos, todos habían quedado atrapados en la misma condena. «Nadie escapa», decían las voces. «Nadie las olvida». Daniel cayó de rodillas. La desesperación lo quebraba. Pensó en su madre, en cómo había entregado su vida inútilmente. Pensó en su infancia, en aquellas veces en que sintió que alguien lo observaba en la oscuridad de su habitación. Siempre habían sido ellas. Siempre habían estado allí. Las gemelas se acercaron lentamente. Una colocó su mano helada en su hombro y la otra en su pecho. «No tengas miedo. Esto no es el fin. Es el comienzo». La temperatura del lugar descendió de golpe. El aliento de Daniel salía en nubes blancas. Sintió que su corazón se detenía, que su sangre se congelaba. La visión se nubló. Y entonces, se vio a sí mismo reflejado en los ojos de las niñas, pero no como era. Se vio con un rostro pálido, vacío, los labios resecos y los ojos completamente negros. Era uno de ellos. Un grito desgarrador escapó de su garganta, pero no fue suyo. Era un eco hueco, ajeno, que salió de su boca sin su voluntad. Daniel intentó resistirse, pero la fuerza lo superó. Cuando recuperó el control, ya no estaba en la capilla. Estaba en el bosque, de pie junto al coche oxidado. A su lado, las gemelas sonreían, tomadas de la mano. En sus labios brotó una sonrisa automática, que no le pertenecía. Ahora eran tres. Los años pasaron. Viajeros y curiosos que se adentraban en el bosque hablaban de apariciones, dos niñas idénticas que se acercaban tomadas de la mano, pidiendo que jugaran con ellas. Pero algunos aseguraban haber visto una tercera figura, un muchacho de rostro desencajado, ojos negros y sonrisa rota, que se quedaba en silencio mientras las niñas hablaban. Nadie sabía su nombre. Pero los que sobrevivían a esos encuentros lo describían como el más aterrador de los tres. En el pueblo, con el tiempo, la historia de las gemelas se transformó en algo más grande. Ya no eran solo dos. La leyenda hablaba de una familia de sombras que crecía con cada víctima, con cada alma atrapada en su juego.
Y aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta, algunos ancianos murmuraban que el muchacho se parecía demasiado a alguien. A Daniel. Una última imagen quedó sellada en la maldición: el bosque en silencio, la carretera vacía, y 3 siluetas infantiles de pie, esperando en la oscuridad. 2 eran idénticas. La tercera, distinta, pero unida a ellas para siempre. Un susurro recorrió el viento, llevándose consigo el último aliento de esperanza. Juega con nosotras. Para siempre. Esta fue la historia de la leyenda de las gemelas, un relato donde el miedo no termina con la muerte, sino que apenas comienza con el eco de un susurro. Si quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a Susurro del Más Allá, donde cada historia es solo la puerta de entrada a algo mucho más oscuro.